a ella y yo después, cuando termine la clase, ¿Alguien está hablando? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Me parece que se corta la presencialidad. No seas mufa, pa, no seas mufa. Tenemos que tener fe. No se va a No. cortar la presencialidad. Ay, Dios, qué manera. Y ayer nos pasaron esa hermosa foto, esa postal, nos pasó el doctor Poyeto. Digo, nos va a llevar. No, para mirar nomás. Hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Bajito, muy bajito. Hola. Hola, a ver, Hola. Yo escucho bien. déjenme mirar un segundo, pero creo que está alto el volumen, pero vamos a mirar por las dudas.
Ahí, ¿cómo me escuchan? ¿Igual? Ahí se escucha mejor. Bueno, esperemos que siga funcionando así. Vamos a esperar unos minutitos a ver si se une alguien más y empezamos. Bueno, ¿cómo están, chicos? Bien. ¿Qué pasó con el tema de la presencialidad? ¿Qué les está preocupando? ¿Que nos vamos a quedar todos encerrados de nuevo? Sí. No, vamos a terminar todos por Zoom. Y no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Pero está complicada la situación también. Vamos a intentar ponerle onda para que puedan hacer las dos cosas y que lo que sea por Zoom tenga un poco de interés también, que no sea algo aburrido para ustedes. Voy a tomar lista porque ahí estoy viendo como conectado a gente que no tengo en la lista, que no estaba en la clase anterior y que tampoco la tengo en la lista oficial de la Comisión 5. Así que hacemos un repasito medio rápido para ver quiénes son y qué pasó, por qué no están acá o si estaban en la otra comisión. Y vamos a armar los grupos que nos había quedado pendiente la clase pasada, o no sé si ya ustedes internamente los armaron, ahora hablamos de eso. Aisega Ernestina. No. Falta Alessia. gente, faltan bastante. Por eso, Alessio presente. Alessio. Bretilot Sol, sí, la vi ahí recién. Sí, acá, presente. Brusone Micaela. No. Barrera Ariana. Acá, profe, presente. Vale. Deledone Alejandro. ¿No? Sí, está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Y está dormido? Sí, lo veo. Levantate, Deledone. Alejandro. Sí, parece que no le anda el audio. Ah, bueno. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí te está saludando. Ay, pero no lo estoy viendo, espera. Ahí te saluda, ahí te saluda. Ahí lo veo. Echeverry Nicolás. Oh, presente. Ahí estamos. Romeo María José. Sí, también la vi por ahí. Ah, presente. Profe, yo tengo que averiguar si me quedo en la comisión 5 o si, porque yo estoy anotada en la 2, pero me parece que quedo en la 5. Apareces en la 5. En la lista de Bien, las... está bien, así me doy de baja del grupo de la 2, porque si no tengo todo mezclado. Ah, bueno, Listo. apareces en la lista de las 5, sí. Listo, gracias. No, de nada. Acá no sé bien cómo es el apellido porque lo tengo anotado yo de una manera y en la lista aparece de otro. ¿Es Monopoly o Nonopoly, segundo? Monopoly con M. Con M.
O sea que está mal en la lista, ahora lo arreglamos. Paniagua Axel. Presente. Muy bien. Fraga Tomás, sí, ya lo vi. Y acá también tengo distinto el nombre, el apellido en la lista y yo anotado. ¿Es Neja Kim Nicole o con A? Na. No está, pero es con E. ¿Es con E? Perfecto. Sí. Garcete Ana. No está. Laborato Franco. Acá presente. Muy bien. Laurenza Andrea. Presente. Malvaso Marina. Presente. San Pedro Lucía. Presente. Carrillo Saldariaga Dayana. No. Fajey Valentina. Acá presente. Muy bien. Fernández Rocío. No. Herrera Marcos. Sabatini Sebastián. Tampoco. Está en la 2. Bueno, aparecen todos estos últimos que mencioné, Fernández, Herrera, Marcos y Sabatini Sebastián. Y Bernie Paula, que no sé si está, tampoco. Todos estos aparecen en la comisión 5, no en la 2. Si ustedes los conocen. Sí, Sabatini está en la 2. Bueno, tendría que ver porque aparece en la lista de la 5, no en la lista de la 2. Y después acá veo Dana Artaza, por ejemplo. Sí, hola, buenas tardes, profe. Yo soy de la comisión 2, pero el miércoles nos reincorporamos a esto porque el doctor Poyeto dijo que ya eran muchos en la 2. Bien, entonces te voy a anotar, espérate. Artaza es, ¿no? ¿El apellido? Artaza con Z, exactamente. ¿Y quién más? Y acá veo a Yara Soberón, que tampoco... Hola, buenas tardes. Me pasó lo mismo que a Dan Artaza. Estaba en la 2 y el miércoles pasado me pasaron a la 5. Bien. Eso no. ¿Alguien más, chicos, que no haya nombrado y que... Acá veo a Ariana Barrera. Acá, profe. Sí, contame, Ariana, hola. No te veo todavía, pero ya vas a aparecer. Ahí estás. No te tengo en la lista, contame. Yo estaba en la clase anterior, estoy en la comisión 5. Y entonces, espera, ¿y por qué no te tengo? Déjame ver en el listado. Igual que anoto, obvio, pero... Igual recién me había nombrado. ¿Te nombré? Ah, estoy mal entonces. Claro, no apareces en la lista de la comisión 5. Ariana Barrera. Sí. No, en la lista no estás. Pero bueno, no importa.
Claro, estuviste la clase pasada y no estás en la lista. Bueno, ahora lo vamos a arreglar. ¿Alguien más, chicos, que me quedó pendiente? Bien. Escúchenme, a Sabatini ya me dijeron que está en la 2. ¿A Fernández Rocío o a Herrera Marcos o a Berni Paula la conocen? ¿O a Carrillo Saldariaga Dayana? Yo soy Marcos Herrera. Ah, Marcos Herrera, estás acá, muy bien. Entonces, a Berni Paula, a Carrillo Saldariaga Dayana, a Sabatini ya dijimos que estaba en la 2. ¿Los conocen? No. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Tenemos que armar los grupos. ¿Ustedes armaron por su cuenta los grupos o los armamos ahora? ¿Grupos de cuánto, profesora? Profe, nosotros armamos, yo con un grupo y otro más. ¿Segunda me estás hablando? Sí. Ahí habilito la cámara. ¿De cuánto es el grupo? ¿De cuántos puede ser máximo? Y ahora por eso cuento. Voy a ver, en principio voy a descontar a los que no vinieron ni la clase anterior ni esta. Y vamos a ver cuántos somos, a ver. Nosotros somos 4, doctora. En realidad somos 7. ¿Está bien? Ah, somos 7. Media comisión para ustedes. No, 7 no. 7 son un montón. No. Bueno. Si no contamos a los chicos que no vinieron ninguna de las dos clases, son 21. Bueno, 4 y 3 quedamos entonces. 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Y cuántos grupos hay que armar? Pues si no hacemos 3 de 7. 20, 21. Claro. ¿Cómo? No escuché, perdón. ¿Cuántos grupos hay que armar? Bueno, por eso digo, son 21. Podemos armar 5 grupos de 4 y uno que tenga 5, por ejemplo. O si quieren menos grupos, si quieren ser más, al revés. 4 grupos de 5, es lo mismo. Y capaz que, porque como falta gente, capaz que nos conviene armarlo por fuera de la cursada, por el grupo. Porque está faltando para mí. No sé, digo yo. Pero yo cuento a los que faltaron, ¿eh? Estoy contando a los que faltaron. Ah. Aunque sea para convenir un grupo, un número, perdón. Estoy contando a los que faltaron. A los únicos que no cuento son a los que no vinieron ni la clase anterior ni esta. A esos no los estoy contando. Pero a los demás, que no vinieron la clase anterior o que no vinieron en esta, pero vinieron a una al menos, los estoy contando. Me parece que 5 grupos está bien, que sean 5 grupos. A ver si acá... Bueno. Si los quieren armar por fuera, lo arman por fuera como quieran, pero que sean 4 y un grupo va a tener 5. Después, si los demás que no vinieron aparecen, los vamos intercalando en los grupos de 4. ¿Sí? Esto los digo porque vamos a hacer, a partir de hoy, vamos a empezar a hacer trabajos prácticos en los que van a necesitar ese grupo. Pero además, yo quiero que cada grupo arme un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, y nos incluya a Sofi, hola Sofi, que no te saludé, perdón, y a Camila, las dos, y a mí obviamente, para que podamos tener, no sé, las dudas interrogantes de los trabajos que se van planteando a través de ese grupo. Inclusive lo que es por escrito, subirlo a ese grupo y los demás no lo ven, o sea, no lo tienen que ver ni los otros grupos
no porque sea privado, sino para no incomodar en el grupo general, ni los otros grupos, ni los otros profesores que no les dieron ese trabajo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, después de la clase los arman ustedes, quedamos así, grupos de 4, uno solo de 5. Sí. Bueno, Sí, mejor. Ahí puse en el grupo. Busco grupo. bueno, perfecto. Y si no, si es complicado y demás, lo hacemos a ojo, los hago acá por los puntos de A4 y listo, es lo mismo para mí. Pero primero les doy como la opción de que se junten con quienes ustedes quieran. Bueno, chicos, la idea a trabajar hoy es empezar un poquito con cómo es el inicio del procedimiento, y el trabajo práctico va a consistir en una denuncia. Primero les voy a dar las bases, digamos, de lo que sería el trabajo. Van a hacer un trabajo por grupo, va a ser por escrito, y como les dije recién, lo van a enviar al grupo de WhatsApp. Lo que sí les pido en el caso es que sea en PDF, porque cuando lo mandan en Word o en algún otro sistema, no sé por qué no me lo permite abrir el teléfono y después les termino pidiendo que me lo manden en PDF, entonces para evitar, lo hacemos desde ahora. El trabajo va a consistir en ustedes, como abogados, van a radicar una denuncia y además se van a constituir en el rol de particular damnificado. Esos son los dos puntos que tiene que abastecer la denuncia, que la presentan ustedes como abogados, por lo tanto tienen que tener el poder, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, que requiera la constitución en el rol de particular damnificado para poder radicar la denuncia y constituirse en ese rol. Vamos a hablar un poquitito de la estructura que puede tener, que igualmente esto es a modo de ejemplo, no quiere decir que tengan que seguir a rajatabla esta estructura, sino que es como una orientación para que sepan básicamente lo que debe contener una denuncia bien hecha, digamos, pero que ustedes no tienen la obligación de respetar, sino que pueden hacer otro modelo, pueden escribir en prosa, o sea, en prosa me refiero a sin títulos, etcétera, que no se los recomiendo porque, digamos, lo que intentamos hacer con este modelo es no solo darles un pantallazo de cómo es una manera de realizar una denuncia, sino además de cómo es una manera organizada y una manera que le permita al lector focalizar la lectura donde debe hacerlo. Ustedes siempre tengan en consideración que quien recibe una denuncia y quien va a leer la denuncia no es en primera instancia el fiscal, sino que va a ser un empleado o funcionario de la fiscalía. Por lo tanto, yo tengo que hacer una fácil lectura, de fácil acceso, que se entienda bien lo que quiero plantear, lo que vengo a denunciar y eventualmente lo que solicito. Vamos a hacer un poquito un paneo general. ¿Cómo se puede iniciar una causa penal? Por denuncia, por prevención policial o de oficio. Bien. Cuando digo prevención policial, ¿a qué es perfecto? La respuesta es correcta. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando la policía advierte la comisión de un delito y lo aprende, flagrancia. Bien, puede resultar aprendido o no, generalmente sí, pero es la intervención policial ante la comisión de un determinado delito. La denuncia, ¿dónde puede radicarse? En la comisaría, en la fiscalía o en el juzgado de garantía. Veamos esos puntos. Cuando la denuncia se hace en la comisaría, que es tal vez la más frecuente, la que habitualmente se hace, uno tiene que hacer la denuncia en la comisaría del domicilio del denunciante.
Hay excepciones, como por ejemplo cuando se trata de un delito de violencia de género, o donde la víctima es una mujer, etcétera, delitos de abuso sexual, contra la libertad sexual en general, se hacen en general en la comisaría de la mujer porque digamos que están especializados en esa temática y en el tratamiento y el abordaje de la víctima que ha sido justamente damnificada o víctima de un delito de esta naturaleza que tiene sus peculiaridades y que por supuesto tal vez deja una huella mayor a lo que podría resultar un delito a la propiedad, o distinta cuanto menos. Pero si no, básicamente se hace ante la seccional del domicilio del denunciante. Ahora, cuando lo hago en la fiscalía, que es otra de las opciones, cuando, por ejemplo, quiero denunciar al personal policial, esa es una opción, o cuando el delito reviste una cierta complejidad, que quiero que se efectúe directamente la denuncia en el Ministerio Público Fiscal, tengo lo que se llama una oficina de denuncias. Bueno, ahora, con el tema de la pandemia, esto está un poco desdibujado. No es que no se pueden hacer denuncias en la Fiscalía, sino que en verdad hay un mail donde la gente que quiere denunciar directamente a la Fiscalía tiene que mandar un mail radicando la denuncia por esa vía, por ese medio. No es lo mejor, es lo que se terminó organizando o arreglando en la época de pandemia. Pero cuando esto no sucedía, cuando no estábamos en este contexto, existe una oficina de denuncias que depende de la Fiscalía General, en donde aquella persona que quiere denunciar va a ser asesorada. No solamente se le recibe directamente la denuncia, como podría suceder en la comisaría, que a lo mejor no tiene un asesoramiento jurídico previo, sino que primeramente va a ser asesorada por un funcionario de la Fiscalía, especificando si esto es o no es un delito, si corresponde o no corresponde la denuncia, bajo qué significación jurídica, etc. Y después se formaliza, es decir, se plasma en el papel en el caso en que corresponda y que sea un delito. Digo esto porque muchas veces algunas situaciones en donde la gente dice yo me siento estafado, por ejemplo, me estafaron, en verdad no es una estafa jurídicamente hablando, sino que podría ser, por ejemplo, un incumplimiento contractual, algo que no constituye delito y que no quita, digamos, la sensibilidad de la persona respecto a sentirse de una determinada manera víctima de un delito que no lo es. Esto se puede conversar y va a ser asesorado en esta oficina para ver cuáles son los pasos a seguir hacia adelante. Y después hay una tercera opción que es de oficio, que, bueno, a ver, cuéntenme ustedes qué significa de oficio. Cuando el Perdón, ¿le puedo funcionario hacer una pregunta público... antes? Sí, por supuesto. Yo tengo una duda con respecto a la denuncia en fiscalía. ¿Tiene que Sí. ser solamente algún caso en particular? Como por ejemplo que haya que denunciar a algún policía, o puede ser cualquier delito del Código Penal. En verdad, legalmente no existe ninguna restricción o limitación. Después tiene que ver con la organización que tenga la Fiscalía en el caso. En verdad, la Fiscalía tendría que recibir cualquier denuncia de cualquier delito. Puede ser, y a veces ha pasado, que sea un delito medianamente sencillo o simple y que la persona termina en la Fiscalía porque en la comisaría no le quisieron recibir la denuncia. Eso es bastante usual. No le reciben la denuncia en la comisaría, va a la Fiscalía. Entonces, tal vez la Fiscalía, con un llamado telefónico a la seccional, lo deriva nuevamente a la seccional y le toman la denuncia. Pero, en rigor, cualquier delito podría ser denunciado ante la Fiscalía. No hay una limitación o un catálogo de delitos que se pueden y otros que no. Hay algunos ¿Pero eso que en la son, práctica es así? por eso digo, hay algunos que son imposibles de erradicar de otro modo. Por ejemplo, cuando yo voy a denunciar a la policía, ¿no? Lógicamente no lo voy a hacer en la misma comisaría. Pero fuera de, por eso digo, en muchos de los casos, no hay una limitación legal, pero en muchos de los casos no termina recibiendo la denuncia
la fiscalía y vuelve a derivar a la víctima a la seccional de su domicilio, a la que le corresponde, para que radique ahí la denuncia, porque no se la recibieron originalmente, pero después con un llamado telefónico se la reciben. Entonces, a veces no se reciben en la fiscalía, pero no hay una disposición de la Fiscalía General de qué catálogos de delitos se pueden denunciar en la fiscalía y cuáles no. A eso me refiero. En la Y práctica, si, a por veces... ejemplo, Sí, si sí, yo decime. voy, yo le comento esto porque a mí me pasó personalmente. Como Sí, estudiante de Derecho nos han recomendado tanto, no, vayan a la Fiscalía que se puede hacer la denuncia, la teoría, pero cuando yo fui a la Fiscalía a hacer una denuncia, sí, porque en principio a un familiar mío no se la quisieron tomar en la comisaría, sí. dijeron que directamente tenía que hacer la denuncia a la comisaría. Y me dijeron que solamente era un caso, por ejemplo, contra la policía, donde esté involucrado justamente algún policía, pero si no era un caso así, no podía hacer denuncia a la fiscalía. Si, directamente tenía que ir ahí. En el caso, más allá de mi caso particular, si no hace ese llamado a la fiscalía, yo voy a la comisaría y se me ríen, suponer, ¿no? Eh, ¿qué opción me queda? Volver enojadísimo a la fiscalía para que alguien te tome la denuncia. Esa opción te queda, sí. No me queda. O, Qué lástima. o Porque la fiscalía casi que se ríen también. Porque Perdón, me dieron a entender Florencia, como que está era mal algo muy obvio que no situado. se hacía. perdón, lo que pasa es que, o sea, yo lo que tengo entendido es que en fiscalía no se toman las denuncias, se reciben por escrito en lo que es Fiscalía General. Por ahí quizás por eso. O vos te dirigiste, no sé, a la oficina de denuncias, que generalmente toma las denuncias cuando es contra personal policial, porque vos no lo podés hacer en comisaría. Quizás fue eso lo que Claro, pasó pero en tu déjame caso. aclarar. no, son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es la oficina de denuncias, que es una oficina que depende de la Fiscalía General, donde recepcionan denuncias, esa es una parte, y otra cosa es la Mesa General de Entradas de la Fiscalía General, que recepciona las denuncias que le presentan los abogados, ¿sí? O sea, o el denunciante con patrocinio letrado. Esa Mesa General de Entradas, quería entrar en este tema, esa Mesa General de Entradas es por donde se recepciona todo lo que luego se transforma en una causa, en una IPP. Se recibe tanto las denuncias que eleva la seccional, la comisaría, como los procedimientos que se originaron por prevención policial, las denuncias que hacen los abogados particulares en representación de sus clientes, o sea, todo entra por la Mesa General de Entradas. Ahí, en esa Mesa General de Entradas, se le da una identidad a la causa, una identificación, que es lo que nosotros conocemos con el número de IPP. Entonces, a partir de ahí, es como que comienza a tener vida dentro del funcionamiento del organismo jurisdiccional la denuncia, la causa, como se haya iniciado esta. Entonces, todas entran por ahí. Inclusive, la que yo hago en la oficina de denuncias, después va a tener que pasar siempre por la Mesa General de Entradas de la Fiscalía General para que le den un número de IPP. ¿Sí? Ustedes piensen que el número de IPP es como el DNI nuestro, es lo que identifica la causa. En materia penal, a diferencia de lo que ocurre en otros fueros, en otras áreas del derecho, si yo digo, no sé, García Hugo sobre robo, nadie va a conocer esa causa, porque hay un montón de García Hugos, del mismo García Hugo o de otros García Hugo sobre robo. Entonces, el modo que yo tengo de identificarla es con el número de IPP. A partir de ahí, ya les digo, es esta Mesa General de Entradas la que le da esa identidad a la causa y comienza a empezar a transitar las diferentes instancias del proceso. Ahora, si la oficina, volviendo a la pregunta de Marcos, si la oficina de denuncias limita su intervención a denuncias contra el personal policial, por ejemplo, por una cuestión de practicidad, por una resolución del fiscal general o por lo que sea, no obsta
a que en verdad la ley le otorga intervención para recibir una denuncia. Entonces, legalmente, la Fiscalía te tiene que tomar una denuncia de cualquier índole. Y te voy a decir más. En este momento de la pandemia, por razones personales, ¿no? He tomado conocimiento, por ejemplo, del hecho delictivo del robo que le ocurrió a mi ahijado, y la forma de hacer fue a través de una presentación en el mail de la Fiscalía General. Y no era ni denuncia contra la policía, ni un delito complejo, ni nada de esto. Entonces, ese mail recibe denuncias de todo tipo. Con lo cual, si volvemos a la instancia anterior, es decir, cuando no había pandemia y uno podía ir personalmente, significa que no hay ninguna limitación legal para que la Fiscalía reciba denuncias de cualquier tipo, de cualquier carácter, de cualquier índole. Repito, si después, en la situación de normalidad, te dicen que vayas te derivan otra vez a la comisaría, etcétera, porque hay una cola de 200, no es lo mismo tener una cola de 200 personas para denunciar que recibir 200 mails por día, ¿no? O sea, pienso que tiene que ver con eso, pero lo que sí puedo asegurar es que la Fiscalía General, a través de esta oficina de denuncias, puede recibir denuncias de cualquier tipo, de cualquier índole. Por eso te digo que, en general, a veces derivaban a la comisaría con un llamado telefónico, porque si no hay un llamado telefónico de por medio, tampoco te van a recibir en la comisaría. O sea, en la comisaría te dijeron no, volvés a la media hora y te vuelven a decir no. Si no hay un llamado telefónico de por medio que dicen a Marcos Herrera recibirle la denuncia, la policía no lo va a hacer. Entonces, si no hubo por lo menos ese proceso que tiene que ver con una cuestión práctica nada más, y no te queda otra que volver enojado a la Fiscalía y decir, acabo de volver de la comisaría y tampoco me recibieron la denuncia. O sea, vos tenés derecho Y si me dicen que no en la Fiscalía, no me queda otra que aguantármela ya. Al juzgado. Bueno, el juzgado, vamos con el punto del juzgado. Yo tengo una duda, doctora. Usted dijo que la denuncia en la comisaría se realiza en el lugar del domicilio del denunciante. Sí. Acá en Mar del Plata no es así, pues me pasó, es en el lugar de la comisión del hecho. Bueno, no, depende de cómo, si yo, por ejemplo, a ver, contame cómo fue tu hecho, yo te voy a decir. No, fue en Playa Grande, me hicieron robar el auto y vine, yo estoy acá en el centro, es parte de lo que es la comisaría primera. Voy a la comisaría primera, ¿dónde fue? Playa Grande, comisaría séptima, o tercera era. Y me tuve que mover por medio Mar del Plata para ir a hacer la denuncia. Eso te lo hacen, en realidad no es así. Eso lo hacen porque cuando vos denunciás un determinado hecho que no ocurrió en la jurisdicción de tu domicilio, después se termina derivando la instrucción de esa causa, o sea, la investigación de esa causa, a el lugar de la seccional que tiene jurisdicción en el lugar donde se produjo el hecho. Entonces, la seccional primera a la que fuiste, seguramente no iba a ir a investigar un delito que tiene jurisdicción en la comisaría novena, que es donde te pasó de Playa Grande. Entonces, te manda directamente ahí. Pero en verdad, ellos tendrían que recibírtelo. Bueno, todo es así, o sea, todo es una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, sucede. Sí, pues me dijeron, no, para cargarte la denuncia tenés que ir allá porque se hace todo por sistema, me pegaron una boludez y me mandaron para allá. Bueno. Y tuve que ir caminando. Es lo mismo que decía recién Marcos. ¿La fiscalía te tiene que derivar a la comisaría? No, te tiene que tomar la denuncia. ¿Te deriva a la comisaría? Sí. La comisaría en verdad, la comisaría de cualquier lado te tendría que recibir una denuncia, sea la dirección de tu casa, sea la dirección del lugar del hecho, o sea cualquiera. A mí me pasa un hecho y voy al primer lugar que tenga un policía. Cualquiera tendría que recibirte la denuncia y después derivarla eventualmente al de la jurisdicción y no hacerte pasear a vos.
pero en la práctica paseas vos, ¿no? En realidad sería eso. Pero no hay ningún impedimento para que una comisaría que no es ni siquiera la derecha ni la de tu domicilio te reciba una denuncia. Porque si vos vas a la letra de la ley te dice, podés denunciar ¿dónde? En la seccional. No te dice en la seccional de tu domicilio, en la seccional del lugar del hecho, en la seccional, cualquiera. Cuando hablamos del juzgado, que es lo que tenía vinculación recién con lo que decían Marcos y Tomás, cuando hablamos del juzgado, la ley también prevé que los jueces puedan recibir denuncias. Y no hace mucha distinción, no hace ninguna distinción. O sea, podría un juez de garantías, podría un juez de tribunal, podría un juez correccional, etc. Bueno, lo cierto es que ningún juez recibe en la práctica, ningún juez recibe denuncias. No hay ni una dependencia de denuncias dentro de los organismos jurisdiccionales, ni te reciben personalmente en cada juzgado una denuncia. Cuando esto es así, cuando alguien se acerca a querer realizar una denuncia ante un juez, en líneas generales lo que sucede es que el juez lo deriva a la oficina de denuncia de la Fiscalía. Porque, en definitiva, va a ser el Ministerio Público Fiscal el que va a llevar adelante esa investigación. El que va a ser el director, saben, bueno, todos los sinónimos, el director de la encuesta, el director de la pesquisa. Entonces, se deriva para que sea la oficina de denuncias la que recepcione esa denuncia en donde la persona quería hacerla primeramente ante un juez o un órgano jurisdiccional. De hecho, en todos los 25 años que tengo en tribunales, vamos a contar desde el 98 para acá, que fueron los que, con la sanción de este nuevo código que tenemos, jamás vi una denuncia hecha ante un juzgado. De la única manera que sucede este tipo de situación es, por ejemplo, en el contexto o en el marco de un juicio oral, donde está declarando un testigo, por ejemplo, y hay indicios de que está declarando falsamente. Entonces, puede ser porque lo pide la misma parte, el fiscal, el defensor, no importa quién, o puede ser directamente a instancias del juez o tribunal donde se está desarrollando el juicio, que se formen actuaciones, se forme una causa por falso testimonio a Pedrito, que era el que recién estaba sentado ahí. Entonces, esas causas generalmente se llaman, por ejemplo, Tribunal en lo Criminal número 1, su denuncia. Pero no es porque se denunció ante el tribunal, sino que es porque oficiosamente en el contexto de la audiencia se da un delito que se advierte por las partes lo piden o directamente el juez de oficio manda a formar esa causa por separado. Pero no hay una denuncia iniciada porque yo quise hacer una denuncia y me presenté ante el tribunal número 1 o ante el juzgado de garantías número 1 y me tomaron la denuncia. ¿Sí? Bien. Esa es más o menos la realidad de la situación. Ahora, si ustedes son, como lo venimos planteando en el trabajo, si ustedes son abogados que tienen un poder suficiente para representar a su cliente, ¿dónde van a presentar esa denuncia? De acuerdo a lo que hablamos recién. Fiscalía, en la oficina de denuncia de la Fiscalía. No. En la oficina de denuncias no. ¿Y en la comisaría? No. No La sé. mesa general de entrada. En la mesa de entradas de Fiscalía General. De la Fiscalía General. O sea, en el lugar donde le van a dar identidad a esa denuncia para que comience a ser una causa penal. Hasta el momento es nada, es un papel que todavía no entró en el sistema, esa denuncia. Entonces, lo tengo que formalizar, esa presentación, y a partir de ahí, y con el número que se le da de IPP, comienza su desarrollo, su devenir dentro del proceso. O sea que ustedes la van a presentar en ese contexto, en ese marco, en la Mesa General de Entradas de la Fiscalía General.
¿Tienen más o menos una idea de cómo hacer un escrito de denuncia? Sí, yo acá hice uno, el otro día que me pidieron en clase, ¿Qué te pidieron en clase? para que haga una denuncia formal, ¿Por qué? porque me dio tarea para la casa, el profesor. Así que la hice, la mandé y me dijo que estaba bastante bien. Va a ser la Bueno, primera vez. ¿a quién se lo presentaste? ¿A qué profesor? De León. A Juan. Bien. Sí. Bueno, Acá la tengo. ¿cómo? Acá la tengo. ¿Quiere que le tire los lineamientos? No, vamos a hablar entre sí, me vas a ir diciendo, pero vamos a hablar entre todos qué estructura le van a dar esa denuncia o qué les parece que debe contener una denuncia, y a partir de cada ítem vamos a ir desarrollando un poquito qué debe contener eso. ¿Qué es lo primero? Primero que debe tener El título. el título. ¿Qué pongo en el título? Formula denuncia, puse yo, solicita medida de prueba, se constituye como particular damnificado. Bien. ¿Qué vendría a ser el título en función de lo que va a venir más adentro, desarrollado, más abajo, desarrollado? Es como un resumen. Exacto. El título tiene que tener básicamente una síntesis de lo que después voy a desarrollar a continuación. Es decir, que la persona que va a leer esa denuncia, con la lectura del título, tiene que saber a qué viene la parte, qué es lo que viene a plantear. En este caso, formula denuncia y se constituye en particular damnificado son básicamente las dos que sí o sí tienen que estar, porque son las dos cuestiones que deben formar parte del desarrollo de la audiencia, de la denuncia, perdón, de acuerdo a los lineamientos de este trabajo. Si después le quieren agregar más cosas, como por ejemplo, ofrece prueba, está perfecto. Pero básicamente las dos que tienen que tener son los dos objetivos que tienen al presentar la denuncia. Dar conocimiento de ese hecho delictivo, formular la denuncia y constituirse en el rol de particular damnificado. Bien, ¿qué más? Después, ¿cómo sigo? Lugar y fecha. No. ¿Cómo surge el lugar y la fecha? El lugar, o sea, la fecha de presentación de la denuncia, ¿cómo surge? ¿De dónde surge? ¿Qué vendría a ser, Alejandro, la presentación de las partes? A ver que te leo ahí en el mensaje. Del cargo. Del cargo. Ustedes cuando presentan la denuncia en la mesa general de entradas de la Fiscalía General, se le va a poner un cargo de recepción, ahora es un cargo electrónico, un cargo de recepción, que va a tener el día. Sí, no, ya me avisaron que no te anda el audio, Alejandro, gracias. Así que escribí por acá que yo te voy leyendo. Que tiene un cargo donde tiene la fecha y la hora de presentación de esa denuncia. De ahí surge el día y la hora en donde se presentó. O sea que yo en el cuerpo de la denuncia, en el escrito de la denuncia, no voy a tener que poner ni hora, ni día, ni nada, porque de hecho yo la puedo hacer hoy y presentar la semana que viene. ¿Sí? Entonces, lo que vale es el cargo de recepción. Entonces, después del título, ¿qué vendría? Chicos, son un montón. Quiero escuchar a alguien, a otros. Aparte, ¿Cómo? aparte que lo presenta. Antes de la presentación. A mí no me queda claro, o sea, yo como abogada, yo estoy en Santa Clara, está lloviendo un montón. Decime, No sé si se me te escucho. escucha bien. Pero
Los Yo, datos a del mí no me abogado. queda claro. Si yo me tendría que presentar, digo, Ay, te vas, no te escucho. ¿Querés escribirla la pregunta? Se le salió, creo. Ya sé, no, ya ni me aparece en ningún lado. No sé ni quién era. ¿Quién era? ¿Era Romeo? ¿María Me José? parece que salió sin querer. Bueno. Bueno, sigamos. Si recupera, escuchamos la pregunta. Hola. Volví. Hola. acá estoy. No, se abre si me tengo que presentar como abogada primero. Como Perdóname. ¿Tienes que presentar como abogada cuándo? proceso civil. No te entiendo la pregunta, perdóname. Qué linda que es la virtualidad. Viste, es hermosa la virtualidad. ¿Quién está Qué en contra? lindo. Che, yo lo escucho re mal. Lo estoy escuchando bastante cortado a todo. No sé ustedes. Capaz que soy yo. A vos se te escucha bien, Tomás. Qué lindo. No, yo lo escucho mal. Bueno. Lo que decía era que primero había que presentarse como abogada. No sé quién hablaba que se le cortó. Sí, y yo dije que antes de la presentación falta algo. Entre el título y la presentación falta algo. ¿Qué es Sumario. lo que falta? ¿Sumario acá también o no? No. ¿Puede ser el encabezado? ¿Qué sería el encabezado? Señor juez, 2 puntos. ¿A quién va dirigida? O sea, es como una, ustedes piensen que es como una carta, básicamente, ¿no? Yo pongo un título, que esto se los digo a título ilustrativo, porque si lo ponen mal no pasa nada, pero es un título que no es como cuando íbamos al colegio en el medio, composición, tema, la vaca. Es en el margen el título, arranca del margen. Después de que puse el título, tengo que decir a quién va dirigido esta presentación que estoy haciendo. En el caso, ¿a quién va dirigida? Al señor fiscal. Al señor fiscal. Entonces voy a poner señor agente fiscal. 2 puntos. Y abajo, con sangría, ¿recuerdan eso el colegio? Con sangría, en función de esos 2 puntitos del señor agente fiscal, empiezo a escribir. ¿Qué viene después de a quién lo dirijo? Es el encabezado igual que una demanda civil. Yo puse Frada Cepeda Tomás, DNI, Colegio de Abogados Mar del Plata, constituyendo domicilio en Luro, domicilio electrónico, en mi carácter de apoderado de Atum S.A. Bueno. Domicilio real, la menciona, me presento y respetuosamente digo. Esa es la presentación del abogado. La denuncia en particular tiene varias similitudes. Yo preguntaba lo mismo que está diciendo Tomás. Bien. Si tiene similitud con la demanda civil, digamos, esa sería la pregunta. Bueno, en particular, la denuncia tiene varias similitudes, dentro de la estructura, dentro de la forma, obviamente no del contenido, ¿no? Dentro de la forma, tiene varias similitudes con una demanda civil, pero no es lo común de todos los escritos penales. Sí, por supuesto que todo escrito tiene, en todas las áreas, tiene un título, tiene una presentación, es decir, a quién va dirigido, y tiene el encabezado respecto de quién, en el caso de ustedes, abogados, llevan adelante esa presentación. Eso es común a todos los escritos de cualquier índole y cualquier materia. Ahora, acá yo les dije que
el DNI, la forma de identificación de la causa era la IPP. Pero en este caso, ¿qué pasa? ¿Puedo poner número de IPP? No, si todavía no se inició la instrucción penal preparatoria. Exacto. No porque no la tengo, porque va a ser con esa presentación que me van a dar el número de IPP. Entonces, van a poner su nombre, Laura Radesca, todos mis datos como abogada, tomo folio, etcétera, todo, domicilio electrónico y demás, y voy a poner depende de lo que sea. Si soy apoderado, si no, diré en representación de mi cliente, ¿sí? ¿Cómo dijiste ahí, Tomás? Lo de antes me presento y digo. ¿En dónde? Acá la tengo la denuncia. En el encabezado. Sí, puse mi domicilio, mis datos, correo electrónico, en mi carácter de apoderado de la empresa Atum S.A., con domicilio real en La Rioja, 1400, de la mencionada. Me presento y respetuosamente digo. 2 puntos. Ahí tengo 2 opciones. Tienen que estar los datos de su cliente, obviamente, y después es, a usted me presento y digo, o me presento y digo solamente. No le puedo poner vuestra señoría porque el fiscal no es vuestra señoría. Vuestra señoría es cuando hago una presentación ante el juez. Ahí digo, a vuestra señoría me presento y digo. Ante el fiscal es a usted. Me decía un funcionario del Poder Judicial que en el escrito si ponía vuestra señoría, para el fiscal, tanto el fiscal como el defensor oficial o como el juez tienen la misma jerarquía, digamos, sí, en cuanto al modo de dirigirse. Me dijo que no estaba mal si lo hacía, pero... Tienen la misma jerarquía, totalmente, tienen la misma jerarquía funcional, digamos, el mismo nivel funcional, pero el defensor oficial no es vuestra señoría y el fiscal no es vuestra señoría. Vuestra señoría es el juez. Es una cosa que queda resabio antiguo, pero vuestra señoría es el juez. A los demás les decís usted. Al juez le decís vuestra señoría. De hecho, cuando haces cualquier presentación interna dentro de tribunales, no le pones vuestra señoría a un fiscal. Un oficio no le pones vuestra señoría a un fiscal, por ejemplo. ¿Sí? Bien, me presenté. Primer punto. ¿Cuál sería el primer punto que traerían ustedes en este caso? Objeto. ¿Qué pondrían en el objeto? ¿Lo leo? Dale. Que vengo a interponer formal denuncia conforme al artículo 284 del Código Procesal Penal contra la ciudadana Marina Sánchez, DNI tanto, con domicilio Catamarca tanto, por el delito de falsa denuncia previsto en el artículo 245 y estafa, artículo 172 del Código Penal, conforme a las consideraciones de hecho y de derecho que de seguido ilustro. Pero un poquito. ¿Les parece que en este caso, con las condiciones o pautas que pusimos para hacer el trabajo, antes del objeto va otra cosa? Me constituyo como particular damnificado. Tiene que ver con eso, pero no es la Constitución, sino qué es lo que tienen que presentar. Que esto es lo único que tiene similitud con el derecho. Sí, el poder. Bien, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo lo titulo eso? Personería. Acredito personería. Personería. Quiero aclarar esto acá, hacer un momento, un detenimiento, un parate. En este trabajo puntual, donde la pauta es que son ustedes como abogados que representan los intereses de su cliente, los que hacen o formalizan la denuncia, tiene que haber una cápite de personería y tiene que haber una presentación de un poder. Lo que trae aparejado el poder, ¿qué es? Que ustedes pueden actuar en representación de su cliente y que pueden firmar solos, ¿sí? Porque para eso se les atribuye ese poder.
Eso, doctora, lo puse directamente en el petitorio. Pues lo puse. Porque una persona jurídica con patrocinio no va a estar el presidente del directorio firmándome todas las peticiones. Bueno, para eso tenés que tener un poder. Pero Sí, tiene que yo lo adjunté en petitorio. dar ese poder. Tenés que decir qué poder acompañás, qué representa, de quién sos el apoderado, quién te da ese poder, etc. O sea, en eso, en este punto, es igual a una demanda civil. Ahora, solo en este caso, y eso quiero decirlo bien, porque yo también puedo hacer una denuncia con patrocinio letrado, no tengo poder, y para cualquier otra presentación que haga, si yo actúo en el rol de abogado, defensor particular, defensor oficial muchísimo menos, pero bueno, defensor particular, no tengo que acreditar personería. ¿Cómo accedo yo a ser el defensor particular de una persona que esté imputada de un delito? ¿Cómo me constituyo en ese rol? Me tiene que designar. Bien, ¿y qué hace el abogado cuando lo designan? Paga el bono, el Paga los club. bonos, Sí. Sí, se hace un escrito en el cual el cliente designa al abogado, firma el cliente, firma el abogado y se presenta. Pero el abogado tiene que hacer otro paso, además, porque una cosa es la designación que hace su cliente y él a continuación, ¿qué tiene que hacer con esa designación? Aceptar el cargo. Aceptarla, exactamente. Tiene que aceptar el cargo. Eso, la aceptación de cargo, formalmente es una cosa muy sencilla porque es un formulario que te dan donde sea que esté la causa, en la Fiscalía, en el Juzgado de Garantías, en el tribunal, no importa la altura de las circunstancias que se acepte el cargo de defensor particular, se llena con los datos del abogado, con los datos del cliente y se firma por parte del abogado. Eso es la aceptación de cargo. Con un defensor oficial, mucho menos aún hay personería, porque el defensor oficial hizo su juramento respectivo en el momento en que asumió el cargo de defensor oficial, y el defensor oficial claramente es el defensor que pone el Estado y cuya presencia recién se reemplaza, o cuya intervención recién se reemplaza, cuando hay una asunción de un abogado particular. Caso contrario, siempre es el defensor oficial el que va a asistir al imputado. Entonces, no tiene que acreditar absolutamente nada. No hay personería. Con esto lo que quiero significar es que en el único lado del proceso que voy a requerir un poder es si soy particular damnificado. No cuando actúo como abogado, pero de la cara opuesta, digamos, que es como defensor, ni oficial ni particular. ¿Quedó claro eso? ¿Sí o no? Escucho. Sí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Ahora, entonces, en la personería, ¿qué pongo? ¿Qué pondrían? Acá tengo un modelo de personería, pero civil. No, sin modelo, lo que ustedes pondrían. No, un poder especial sería, un poder especial para mí. ¿Quieren? ¿Qué tipo de poder se requiere para hacer? Sí, un poder especial. Porque es para una causa determinada. Poder especial, sí, por supuesto. Siempre poder especial va. ¿Algo más? ¿Puede haber un poder general? Sí, puede también. En el caso esta de la TUM S.A. tengo un poder general yo. Bueno, el poder general tiene que tener una facultad especial de constitución en el rol de particular damnificado. No alcanza solamente con el poder general con la facultad de denunciar. Vieron que el poder general es un montón de cosas a las que autoriza y en general en los procesos penales es erradicar una denuncia. Además de esa generalidad, tiene que tener la facultad especial de constituirse en el rol de particular damnificado.
Si tengo un poder general, ¿qué acompaño? Una copia, simple, Y si tengo un poder especial, el original. sí, testimonio del poder. Eso es lo que van a poner ahí. Y ahí la fórmula es casi igual a la de una demanda civil. Hasta ahí venimos básicamente igual. Después hablamos recién hace un ratito, cambiándole el orden, del objeto. El objeto tiene la característica de ser como una pequeña síntesis de la síntesis. Yo dije que el título era lo más acotado que puedo poner a lo que vengo. El objeto es un poquito el desarrollo de ese título. Entonces, en el objeto sí o sí voy a tener que tener dos cosas, que vengo a formular una denuncia, a radicar una denuncia, y ahí voy a indicar a quién voy a denunciar, quién es el que denuncio, dónde vive el que denuncio, datos de quién denuncio y por qué delito lo denuncio. Y también voy a tener que poner la solicitud de constitución en particular damnificado. ¿Qué pasa con la solicitud? Yo presento el escrito, la presentación la hago ante el fiscal, dijimos recién, ante la Mesa General de Entradas de la Fiscalía General. El rol de particular damnificado, ¿quién lo resuelve? El juez de garantía. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Saben cómo se hace el procedimiento interno, digamos? Sí, se le presenta al fiscal, el fiscal le corre traslado al juez, el juez autoriza y queda firme. Lo dan por la presentación de particular damnificado, por sí o por no, y devuelve las actuaciones al fiscal para que continúe con la investigación. Ese sería el trámite, digamos, interno, porque la presentación o la solicitud está hecho dentro de un escrito que se presenta a un órgano que no lo resuelve, o a una parte que no lo resuelve. Bien. ¿Qué más después del objeto? Los hechos. Bien. ¿Qué pasa con los hechos? Acá me interesa que tengan en cuenta algunas circunstancias. Ustedes van a elegir el hecho que les parezca, lo van a inventar ustedes, pero tiene que ser un hecho que permita este tipo de denuncia. ¿Por qué digo esto? Es decir, hay muchos hechos delictivos que no es que no puedan iniciar la causa a través de una denuncia, sino que en la realidad, en la práctica, no sucede de este modo, porque hay una inmediatez entre el delito y el llamado a la policía que se inicia por prevención policial. Si yo, por ejemplo, estoy acá en mi casa, salgo ahora un momento y en la esquina pasan y me roban la cartera o me roban el teléfono, claramente lo primero que uno hace en general es llamar a la policía. Llamo a la policía, llamo al 911, el 911 se presenta, le doy la descripción básica, la dirección de huida, lo que sea, y ya se inició la causa por esa prevención policial. Entonces, una vez que se inicia de un modo, ya no comparte el modo de inicio con otro. Se inició por prevención policial. Después lo que podrá haber es una declaración testimonial del damnificado, pero no una denuncia. Entonces, tengo muchos hechos delictivos que se inician de este modo. Por ejemplo, tenemos un vecino que hace varios días que no lo vemos, estamos preocupados, el resto de los vecinos, uno va y abre la puerta y esta persona está fallecida, violentamente fallecida. ¿Qué es lo primero que se hace? Se llama a la policía. No es que voy a ir a un estudio jurídico, voy a hablar con un abogado, voy a explicar lo que sucedió y a partir de ahí voy a radicar una denuncia. Tampoco pasa en un homicidio culposo por una conducción de un vehículo. Inmediatamente que el hecho ocurre, se presenta al personal policial. Entonces, estos delitos
quedan como fuera de la esfera de la posibilidad de que se haga una denuncia en donde la víctima se presenta con un abogado, le cuenta su historia, le cuenta lo que sucedió y a partir de allí paga sus honorarios, porque además tiene que tener una representación técnica, paga sus honorarios y a partir de allí se inicia el escrito de denuncia. Estas circunstancias las tienen que tener en consideración porque no solo muchos delitos no encuadran en la posibilidad porque se inician por prevención policial, sino que otros tampoco encuadran en la posibilidad por la levedad del delito. Si, por ejemplo, vuelvo con el caso de recién, si yo estoy parada en la puerta de mi casa y pasa alguien y me roba, o en la esquina de mi casa y pasa alguien y me roba la cartera, y yo no tengo ni la más mínima idea quién es, claramente, ni una persona de unas determinadas características, no voy a presentarme ante en un estudio jurídico, elegir un abogado que me represente mis intereses, pagar sus honorarios, pagar los bonos, la constitución en el particular damnificado, etcétera, cuando no tengo básicamente ningún modo ni siquiera de identificar al autor del hecho. ¿Sí? Lo voy a hacer cuando tengo un autor identificado o identificable, un denunciado que sea identificable. Por ejemplo, tengo una casa, me fui de vacaciones y mientras estaba de vacaciones me llama un vecino diciendo que alguien había entrado en mi casa y que estaba viviendo ahí. Entonces, yo no conozco quién es la persona que está viviendo dentro de mi casa, no sé cómo se llama, pero es fácilmente identificable, es la persona que está viviendo en mi casa. Entonces ahí sí lo puedo encausar. Y si no, cuando conozco efectivamente quién es el autor del hecho. También tienen que tener en consideración qué tipo de delito voy a denunciar. Los delitos, ¿cómo pueden ser en función de la acción? ¿Doloso o culposo? ¿Doloso o culposo? No. Públicos o privados. Privado. Eso es el Públicos. aspecto Instancia privada. O instancia pública. Ay, perdón, de vuelta. Instancia pública o instancia privada. Sí. ¿Y qué más falta ahí? Público o instancia privada. No, privado, no, público dependiente de instancia privada. Por ahí. ¿Y en el medio? O sea, tengo los Público. delitos de acción pública. Público. De acción privada y los dependientes de instancia. Ahora sí, son 3. De acción pública, dependiente de instancia privada y acción privada. ¿Cuáles son los delitos de acción privada? Las calumnias e injurias. Exacto. Querellante, querellado. La querella. La querella es el proceso para los delitos de acción privada. O sea que a estos también los corremos de lado. No se pueden iniciar a través de una denuncia, sino que se inician por una querella. Quitamos los delitos de acción privada. Nos quedan los delitos de acción pública y los dependientes de instancia privada. ¿Qué característica tiene el delito dependiente de instancia privada? Que necesita la conformidad de la víctima para que el órgano persecutor de delitos lo pueda investigar. Sin la autorización, no lo hace. Bien. Es decir, lo que necesito es La autorización de la víctima. que la víctima autorice que ese delito se investigue. En líneas generales, el hecho de que la víctima haga una denuncia, por ejemplo, en este caso como estamos trabajando, a través de un profesional, infiere que está habilitando el ejercicio de la acción, que está habilitando a que ese delito se investigue. De todas maneras, siempre la víctima tiene que ser interrogada, si quiere o no quiere ejercer la acción penal. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, una violación. Sí. Hace la denuncia, quiere seguir con el proceso.
la causa se eleva a juicio y la víctima dice, no quiero que se siga más, no quiero. El Estado se expropia del proceso, pero ¿cómo juega ahí? ¿La voluntad de la víctima o ya está? No, la víctima, en los delitos dependientes de instancia privada, la víctima, una vez que autoriza a que ese delito se investigue, no puede dar marcha atrás. Es decir, se habilitó al Estado y el Estado sigue solo, igual que un delito de acción pública. En el delito de acción pública yo no requiero nada de la víctima, me entero, persigo el delito. En el dependiente de instancia privada, tengo la autorización de la víctima, persigo luego la investigación del delito y ya no interesa la opinión de la víctima para continuar con el proceso. Por supuesto que la opinión de la víctima tiene peso en el sentido de que sí, en la instancia del debate dice no quiero seguir más con esto, no puede. Pero sí puede tener peso en, no sé, la pena, la magnitud de la pena en el caso que sea condenado a la persona, o si directamente la víctima no aparece en el juicio, claramente va a ser absuelto. Pero lo que no tiene es, como a veces se dice vulgarmente, quiero retirar la denuncia. Bueno, eso no se puede hacer en nuestro sistema. Una vez que la denuncia se formalizó y se habilitó en los delitos dependientes de instancia privada, o simplemente se formalizó la denuncia en el delito de acción pública, el Estado continúa con la investigación por fuera del interés de la víctima. Bien, en este caso que estamos trabajando, tanto bien puede ser un delito de acción pública, con las limitaciones que dijimos anteriormente de respecto de quién es el que, digamos, el modo en que se inicia el proceso, o puede ser un delito dependiente de instancia privada, donde la víctima formaliza la denuncia y después, más adelante, además se le preguntará si quiere instar la acción. ¿Cómo es el relato del hecho? ¿En qué persona? Me refiero a lo gramatical, ¿eh? En tercera persona lo redacté yo. ¿Por qué? A ver. Pues puse la ciudadana y arranqué. Porque es apoderado. Porque las cosas no le está pasando al abogado, que es el que encabeza la presentación, le pasa a su cliente. Entonces, sí, uno representa derecho. Entonces está bien que sea en tercera persona. Ahora, cuando pido la constitución en el rol de particular damnificado, ¿cómo lo hago? No, es personal, en primera. Ahí tiene que ser primera persona porque es el abogado que tiene el poder suficiente representando los intereses de su cliente para constituirse en el rol de particular damnificado. ¿Sí? Bien. Después de los hechos, ¿qué más? Tenemos poco tiempo ya, se fue muy rápido. Hecho, puse prueba, porque solicité medida de prueba y abajo puse el petitorio. Bueno, dentro de la prueba, Sí. ¿qué prueba puede ser? En general, todos, quiero la opinión de todos, no solo de Tomás. Yo pedí una testimonial, que pedí un allanamiento y un secuestro, se libre un oficio a un banco, bueno, participen todos. Ahí. Bien. ¿Cuál es la característica fundamental del proceso penal? Es la libertad probatoria, o sea que yo puedo, exacto, acá la leo a María José, yo puedo presentar cualquier medio de prueba, no tengo limitación, puedo presentar una conversación de WhatsApp, puedo presentar, no sé, una publicación de Instagram, puedo presentar un contestador automático de un teléfono fijo, o sea, después se verá el mayor o menor grado convictivo que esa prueba tenga, pero no tengo una limitación de no poder pedir o presentar algo. Ahora, ¿qué prueba
Sí se puede hacer en el ámbito civil, porque las pruebas son básicamente las mismas en uno y otro, pero no corresponde, no existe para el derecho penal. La absolución de posiciones. Exacto, Andrea, la confesional. La confesional no existe porque acá lo único que va a haber es una designación de audiencia 308 y el imputado tiene la facultad de declarar o no. O sea que la confesional no forma parte de la batería de pruebas que ustedes pueden presentar o pueden requerir en el contexto de un proceso penal. En la denuncia o en cualquier otro momento, ¿no? No es el único momento de ofrecer prueba. Ustedes pueden ofrecer prueba como particular damnificado en cualquier instancia del proceso. Digamos, me refiero, durante el curso de la investigación, en cualquier momento del curso de la investigación. Después, cuando la causa se eleva a juicio, ya solo me queda la opción de presentar prueba para el debate, en el momento en que me corresponda hacer el ofrecimiento de prueba para el debate. Bien. Después de prueba, ¿qué más? Yo puse petitorio. Antes de petitorio. Derecho no, porque considero que lo pongo en el objeto. Que se le impute de tal delito, por esto, lo voy narrando los hechos. Bien, acá María José dice derecho. Y voy a decirles por qué derecho sí. El derecho no es solo la cita legal. Por supuesto que tiene que haber cita legal. Cita legal o cita normativa es esto, artículo 172 del Código Penal, estafa, ¿sí? La cita del derecho no es solo la cita normativa, sino que también es doctrina y jurisprudencia. Lo que tiene que justamente identificar una denuncia que hace un profesional de la denuncia que yo puedo hacer ante una seccional, en una comisaría, es precisamente el derecho. Muchas veces yo denuncio un determinado suceso que es un tanto confuso, litigioso o que da lugar a más de una interpretación. Entonces, ahí es donde debo apuntar la doctrina y la jurisprudencia. Por ejemplo, si yo denuncio un determinado hecho de abuso sexual y considero que no es un abuso sexual simple, sino que por las características del abuso sexual es un abuso gravemente ultrajante, tengo que buscar la jurisprudencia o la doctrina que me avala esta significación jurídica con un agravante, que es lo que vengo a pedir. Lo mismo puede pasar, no sé, esto que hablamos al principio, de cuando hay una fina línea si es un delito de estafa o es un delito o es un incumplimiento contractual que no constituye delito. O sea, siempre que tenga una franja medio gris, ahí debo apuntalar la doctrina de la jurisprudencia para apoyar mi posición respecto de que esto es este delito, o este delito con esta agravante, ¿sí? O sea que tiene que haber doctrina y jurisprudencia en la presentación que haga un abogado, precisamente para demostrar que es una presentación hecha por un profesional. Eso es una diferencia que hay con el proceso civil, porque en el proceso civil la jurisprudencia y la doctrina se ponen en los hechos. ¿Se ponen? En los hechos. No, No en el derecho. los hechos son una narración fáctica de lo sucedido. Piensen esto. En una denuncia, hasta tanto esta denuncia no se presenta, el fiscal desconoce absolutamente que esto haya sucedido. Entonces, el desarrollo de los hechos tiene que ser un desarrollo pormenorizado, tiene que ser un desarrollo detallado, donde yo le vaya contando de la mano, vaya llevando de la mano al fiscal para contarle toda la historia hasta el desenlace actual. Por ejemplo, si decido denunciar unas lesiones leves calificadas por el vínculo o por violencia de género, yo tengo que empezar el relato desde el momento en que esa pareja se conoció, se casó, vive en concubinato, tuvo hijos,
contar toda una historia de vida, si siempre fue una relación agresiva, una relación violenta, si pasaron otros hechos previos, aunque después, en definitiva, lo que el fiscal va a investigar es lo que pasó el día de hoy, lo que vengo a denunciar, pero tiene que conocer todo el contexto de situación. Lo mismo pasa con los testigos. Cuando yo después ofrezco testigos en el apartado de prueba, esos testigos yo los tengo que haber mencionado en el relato de los hechos. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene que saber qué preguntar. No es lo mismo si el testigo conoce que Ana y Juan se casaron en 1980, si conoce que tuvo 5 hijos, si conoce que siempre fue una relación violenta, o si fue testigo del hecho que vengo a denunciar, el hecho de violencia actual que vengo a denunciar. Entonces, las preguntas del fiscal van a estar direccionadas de acuerdo a lo que el testigo conozca. Y para poder hacer eso, tiene que saber que conoce el testigo. Entonces, el testigo que ofrezco tiene que formar parte del relato de los hechos, para que cuando después, en el apartado de prueba, lo ofrezca, el fiscal sepa qué hacer con él, sepa qué preguntarle. O lo sepa bien, eventualmente, la policía, cuando es el fiscal el que deriva en la policía la recepción de una declaración testimonial. ¿Se entiende, chicos? No escucho nada. Sí, pero tengo una duda yo, porque en los procesos civiles, cuando se trata la cápite de derecho, básicamente se hace una enumeración del articulado, Sí. pero no se trata en sí, no se desarrolla ahí ni la doctrina ni jurisprudencia, sino que se va desarrollando, como dijo el compañero, cuando vamos relatando los hechos. Al margen que uno puede ir poniendo títulos y especificar cada parte en los hechos, pero uno se explaya más, en el proceso civil al menos, en la parte de los hechos que en derecho. En derecho casi que es directamente poner la referencia, que tiene que tener obviamente cierta congruencia con lo que están los hechos, pero queda ahí, digamos, no desarrollamos doctrina. En esto, en la denuncia, nosotros tenemos que desarrollar la doctrina y la jurisprudencia en el acápite de derecho, o solamente hacemos referencia nada más y la desarrollamos en los hechos. No, pará. Vos podés hacerlo indistintamente, o sea, si a vos te queda mejor, te gusta más, te parece más claro, intercalar en el desarrollo de los hechos doctrina y jurisprudencia, lo haces. Lo que digo es una opción más fácil para la lectura. ¿Qué es lo que va a pasar? La realidad es esta, lo que va a pasar es que probablemente quien esté leyendo la denuncia, cuando viene la cita doctrinaria, se salta el párrafo y sigue más abajo donde está relatando los hechos. Probablemente te lo salté y no te lo lea. Entonces, si vos haces una cápite, también puede ser que no te lo lea nadie la cápite de derecho. Por supuesto, puede suceder. Pero digo, si vos haces una cápite aparte, hablando de doctrina o jurisprudencia, solo de aquello que a vos te interesa. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Si yo denuncio, a ver, no sé, voy a decir un delito que no va por esta vía, pero no importa. Denuncio un robo. Yo no tengo que poner en el acápite del derecho qué significa robo, o sea, doctrinariamente, cuándo es el desapoderamiento de un bien total o parcialmente ajena, cuándo hay fuerza en las cosas, violencia en las personas, si eso no está discutido en lo que yo digo. Si eso, en mi relato es claro que es así. Ahora, cuando yo tengo alguna punta que da lugar a varias interpretaciones, como particular damnificado, lo que voy a querer siempre es, por supuesto que el particular damnificado tiene un interés subjetivo en la causa, así como, bueno, chau Tomás, como lo tiene de su lado el defensor representa los intereses del imputado, por lo tanto, tiene una mirada subjetiva. Lo mismo pasa con el particular damnificado. Representa los intereses de la víctima con su mirada subjetiva y lo que intenta es la calificación más gravosa posible que la situación y las circunstancias le permitan. Entonces, si yo puedo incorporar un agravante, la voy a tratar de incorporar como particular damnificado. Si la agravante, en el contexto que estoy denunciando, es válida, digamos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿La relato en los hechos o en derecho? ¿Cómo?
¿La voy desarrollando en los hechos o en el derecho? Eso quiero saber yo. Yo te digo, la podés desarrollar en los hechos o en el derecho. Por eso te digo, esto no es una formalidad. No es que si lo haces Está bien. dentro de los hechos está mal y si lo haces por fuera está bien. A mí, como consejo, me parece más conveniente hacerlo por fuera para que el relato de los hechos sea unívoco y no tenga cortes y ya te digo, te salteen la jurisprudencia y sigan más abajo. ¿Lo querés hacer ahí? Está bien, también está bien. La característica primordial, salvo excepciones muy puntuales de los escritos en derecho penal, es que no tienen justamente una estructura preestablecida. Se pueden hacer de cualquier modo. Por eso yo les dije hoy, si ustedes quieren escribir en prosa y no poner ningún título, lo pueden hacer perfectamente. Si quieren escribir con tinta roja, si quieren escribir más de los 25, 26, no me acuerdo cuántos son, renglones, se lo van a recibir igual. Nadie le va a rechazar un escrito porque no tenga estas formalidades. Nadie. Lo puedo hacer con lápiz, lo puedo hacer a mano alzada, no tiene que ser o sea, de cualquier manera. Porque los intereses que están en juego son otros, distintos a los del derecho civil. Esa formalidad no existe. Ahora, después podemos convenir o podemos tratar de arreglar aquello que nos parece que es más factible, más fácil lectura, de mejor acceso para el que va a terminar leyendo la denuncia, que como ya les dije, no va a ser el fiscal, va a ser un empleado de la fiscalía o un funcionario de la fiscalía. Entonces, intento que mi escrito impacte de la mejor manera para el que lo está recibiendo y para el que lo va a leer. A eso me refiero. Pero podés ponerlo todos juntos en los hechos o podés poner una cápite aparte que sea derecho. Y de cualquier manera estaría perfecto. Lo que digo es que es importante que eso exista porque le da la marca de que esta denuncia la está haciendo un profesional y no que fui a la comisaría, relaté un hecho y me fui a mi casa, como podría suceder. ¿Sí? Por eso es importante. Les digo dos cosas rapidísimo porque ya estamos menos 20. Después del derecho, pueden poner, tampoco es obligatorio, una cápite que sea de particular damnificado. A veces el particular damnificado o el rol que quiero asumir es el que es cuestionado. ¿Sí? Ejemplo, de hecho es un ejemplo real. Hubo un homicidio que fue bastante conocido en Miramar. ¿Se acuerdan de un nene que estaba durmiendo en la casa, lo matan y decían que era el novio, bueno, capaz que no lo recuerdan, decían que era el novio de la hermana. Entonces, ¿qué pasó? Los padres, siguiendo esa línea investigativa, se constituyen en el rol de particular damnificado. Pero por otro lado, la hermana, novia de quien estaban imputando del delito, también se quiere constituir en el rol de particular damnificado, representando los intereses de su hermano fallecido, y aportando otra línea de investigación diferente. Entonces, cuando pasa esto, a veces hay más de un particular damnificado en la causa, pero cuando pasa esto, y es una situación conflictiva que el juez de garantías tendrá que resolver si corresponde o no corresponde que sean ambos particular damnificados, entonces ahí apuntaré doctrina o jurisprudencia que avale mi posición. Depende de la situación. Por eso les aconsejo que poner una cápite de particular damnificado como para desarrollar mínimamente, si no es un ítem litigioso, mínimamente a qué vienen, qué es lo que desarrollaron escuetamente en el objeto, también está bien. Y finalizan con el petitorio, que es básicamente el resumen de todo lo que vinieron planteando hasta el momento, ¿sí? Que vinieron a radicar denuncia, que aportan los bonos, el IUS, que ofrecieron prueba. A veces se dice en el caso del particular damnificado que se condene al máximo de la pena prevista para el delito, justamente como una formalidad, como una fórmula que representa esos intereses subjetivos de los que estábamos hablando recién. ¿Sí? No los quiero, sé que tienen otra clase virtual. Sí, el trabajo práctico es para el próximo jueves. Sí, para el próximo jueves, uno por grupo.
Y no, gracias a ustedes. Les voy a decir algo. La idea sería que, sí, para el próximo jueves, ustedes me los mandan al grupo, creen los grupos, pónganme los datos de los integrantes del grupo, por si no me salen los nombres del número telefónico, y a ese mismo grupo mandan el trabajo práctico. Yo lo voy a leer, por supuesto, y después les voy a dar una devolución, ¿sí? Y la clase que viene vamos a seguir avanzando como en una línea de tiempo en otras instancias del proceso, ¿sí? Bueno, chicos, les agradezco mucho la presencia y nos vemos el próximo jueves, entonces, ¿sí? Bueno, Buenísimo, chao. hasta luego. Saludos a todos.